Y fue a partir del año 2000, del 2001, con la entrada de Vicente Fox, para ser exactos, que se empezaron a vivir de forma contundente estos planes privatizadores, estos planes entreguistas, estos planes que pues se pone al país en bandeja de plata para que vengan las transnacionales y se queden con todo. Obviamente mucha gente estaba pues en diferentes tierras, en diferentes lugares que son claves para estos criminales, para estos asesinos, y no iban a pedirles a la buena que se salieran de sus propiedades o que se las vendieran. No, había que desplazarlos, y un sector de este México tan lastimado, pues un sector que es muy vulnerable ante esto, son los indígenas. Y se revela información, más información de toda la que ya tenemos conforme ha pasado todo este tiempo respecto a los vínculos, por supuesto, del gobierno y sus matones. Y no me refiero a los narcos, me refiero a la marina y al ejército, que para eso sirven nada más. Pero también están estos vínculos con los narcos, con los zetas, esos que ellos metieron. También los otros, los templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, aunque a veces se les salgan del huacal. El punto es que acá alcaldes priistas arrebataron tierras a indígenas y los han obligado a migrar. Pero detrás de esto hay un negocio millonario con nexos delincuenciales. El punto es que no solo es desplazarlos y ya, sino que aparte sacar tajada del asunto, pues para un dinerito de más nunca les estorba a estos criminales. Según información del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, fue a partir del 2004 que se observó un gran movimiento en la comunidad indígena de la zona de San Juan Chamula, en Chiapas. Y muchos de estos chiapanecos jóvenes se fueron a Estados Unidos. Durante esos años se fueron cientos de miles de estos pobladores en aquella comunidad hasta el 2013. Para poder emprender un viaje con destino al norte se necesitaban hasta 20,000 pesos. Los préstamos al rédito eran del 10%, pero después del 2005 las familias se encontraron con una grave crisis económica. Quienes fracasaron y fueron deportados tuvieron que desprenderse de sus pocas pertenencias de valor, y quienes ya vivían en Estados Unidos pero no habían logrado conseguir un trabajo que les ayudara a pagar su deuda y vivir en aquel país, regresaron porque cada mes la deuda crecía aún más y no habían podido conseguir esto que necesitaban en los primeros meses, ni siquiera lo invertido en el viaje. Los primeros que se fueron encontraron trabajos bien pagados, pudieron pagar sus préstamos en un año. Los que se fueron después del 2005, que es más de la mitad de estas personas, encontraron el problema económico en Estados Unidos y no consiguieron trabajo fácilmente. Entonces no pudieron pagar, ya que de 20,000 pesos subieron sus deudas a 30,000 y 40,000, y en algunos casos hasta 80,000 pesos. Se da a conocer esto en el informe. En San Juan Chamula, los presidentes municipales son los mismos polleros que mandan o expulsan a su gente. Los convencen de que no hay trabajo en su comunidad, que deben salir para tener más dinero, o incluso los obligan bajo amenazas. Tratan a los compañeros como una mercancía. Denuncian. Los ediles no solamente cobran por cruzar la frontera a gente de la zona alta, sino también mantienen tratos con los migrantes centroamericanos. Sin duda alguna, la principal intención del caciquismo es arrebatar los terrenos a los indígenas. Es por ello que les conviene
pues que se vayan de esa comunidad bajo la falsa promesa que podrían llegar a ganar mucho dinero. Ellos se ofrecen a transportarlos. Finalmente se da esta situación de una migración forzada. Actualmente en San Juan Chamula, a la par de la salida de indígenas que van en busca del sueño americano, también se propicia la migración interna, producto de haber perdido sus propiedades, ya que anteriormente con seguridad cedieron al pollero las escrituras de sus terrenos o a los prestamistas que les facilitaron cierta cantidad para poder pagar su viaje. Las consecuencias llegan cuando muchos indígenas no logran cruzar el desierto, son atrapados y deportados. Al llegar a sus comunidades ya no tienen absolutamente nada y tampoco cómo pagar para recuperar su propiedad, lo que provoca que emigren a comunidades cercanas donde exista una vivienda con una renta económica que pueda cubrir. Y bueno, esto es parte de esta investigación del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, donde da cuenta de esta otra forma de desplazar a mexicanos, a indígenas en este caso, de sus tierras, donde estos abusivos ediles municipales también son polleros, también los convencen para que se vayan, para quedarse con sus tierras. Ellos mismos le prestan una miseria a cambio de sus escrituras o garantías de pago para que después se lo queden y los pobres indígenas no tengan cómo pagar. Seguramente este plan se aplica en esta misma forma en los diferentes estados donde hay comunidades indígenas. Claro, también no podemos olvidar que las ejecuciones están también a la orden del día. Qué crueldad con la que se le trata al mexicano por manos del mismo mexicano.